buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. El amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a comenzar un maravilloso estudio de la palabra del Señor. Le he titulado al estudio de hoy el don de profecía. Pero vamos también a hablar sobre diferentes puntos sobre los dones y sobre los ministerios. Especialmente nos vamos a enfocar en el don de profecía. Antes de yo conocer a mi esposa, ella se había quedado sola con dos niños pequeños. Yo la conocí a ella en la iglesia. Los pastores de esa iglesia, René Betancourt y Juanita Betancourt, me presentaron a esta hermana. Yo siento que fue Dios quien los guió a presentarme a esta hermana. Ella, cuando yo la conocí, se encontraba sola, llevaba ya muchos años sola, criando a dos niños. Pasó mucho trabajo. Ella tenía que trabajar y el sueldo no le alcanzaba para cubrir todos sus gastos. Porque la realidad es que no es fácil para una mujer sola criar a dos niños. Se necesita tanto el padre como la madre, un equipo para criar a los niños, para sacarlos hacia adelante. Perdón, mi voz me está fallando un poco. Pero ella se aferró a Dios y lo sacó hacia adelante. Y hoy cada uno de ellos son profesionales. Les va muy bien en la vida, están ganando mucho dinero, ya tienen su propia familia, han sido muy bendecidos por el Señor. Entonces, un día, cuando ella iba para su trabajo, estaba lloviendo y llegó a la parada del bus toda mojada. Y estando allí esperando el bus, se empezó a entristecer tanto que empezó a llorar en silencio. Cuenta ella que sintió una angustia terrible. Esas angustias que tú prefieres morir antes de seguir con vida. Y de momento, ahí en la parada del bus, era temprano en la mañana, estaba todavía un poco oscuro. De momento se levantó un borracho del banco que estaba allí acostado, la miró y le dijo: «Hija mía, ¿por qué estás así? ¿No sabes tú que yo te amo mucho? No temas, hija mía». Dice mi esposa que cuando ella escuchó estas palabras se estremeció toda. Y estas palabras fueron suficientes para
para ella entender que Dios le estaba hablando por medio de un borracho en la parada del bus. En ese momento se secó las lágrimas, se recuperó, se fortaleció y se sintió querida, edificada y amada por Dios. Dios le habló a través de un borracho. Estas fueron palabras inspiradas por Dios el Espíritu Santo para edificación, exhortación y consolación. Quizás algunos argumenten de que Dios no puede hablar a través de un borracho. Y yo pregunto, ¿no habló Dios por medio de un burro? ¿No profetizó el sumo sacerdote de la muerte de Cristo sin él saber que estaba profetizando? Yo personalmente nunca encierro a Dios en la teología. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, con quien Él quiere y donde quiera. Y usa al hombre y a la mujer por igual. Dios es tan poderoso que usa cosas débiles para confundir al fuerte. Fíjense así que la Biblia enseña que Dios usó una vara en la vida de Moisés. Usó un asno en el libro de Números. Un cuerno de carnero en el libro de Josué. Una quijada de buey, una estaca, pan de cebada, cántaros, quijada de asno, piedra de molino, un manto, un estanques, vasijas vacías, un frasco de aceite, cuervos, un gusano, el viento, un pescado, una calabacera y un montón de cosas que Dios ha usado para confundir a la sabiduría de los fuertes. Así que yo razono y digo que si Dios usó todas estas cosas para traer revelación y liberación a su pueblo, Él puede profetizar a través de cualquier hombre o mujer para edificar, exhortar y consolar. Claro que lo creo. La iglesia necesita de este don maravilloso porque edifica, exhorta y consuela. Y esto fue lo que recibió mi esposa estando allí en ese lugar, donde por medio de un agente que no esperamos, Dios inspiró a este hombre para edificar, consolar y exhortar a mi esposa. Alabado sea su nombre. Vamos a la Biblia, a 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 10, y leemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque la verdad a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu.
a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahora vamos a ir ahí, Primera de Corintios, y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a leer el versículo 1. Seguid el amor. En mi Biblia dice seguid la caridad, que significa amor. Y desead los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Leamos el versículo 3. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Ahora leemos el versículo 5. Y quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y seguimos y vamos a leer el 39 al 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo he leído aquí las escrituras que vamos a usar para desarrollar este tema. Y como ya dije, le he titulado a este tema Las profecías. Entre los 9 dones del Espíritu hay 3 dones que son de revelación o dones que revelan cosas. 1, palabra de sabiduría. 2, palabra de ciencia. Y 3, discernimiento de espíritus. Estos dones revelan cosas. También entre estos 9 dones del Espíritu hay 3 dones de poder o dones que hacen cosas. El don de fe, el don de hacer milagros y el don o los dones de sanidades. Estos dones son de poder, son de hacer cosas. También entre estos 9 dones hay 3 dones de inspiración. Dones que dicen cosas, diversos tipos de lenguas y interpretación de lenguas. Estos son dones que el Espíritu Santo da a la iglesia. Entonces, de acuerdo con la Escritura, podemos aprender que el don de profecía es el más importante. Hay quienes desean los dones de poder. Hay quienes desean trasladar montes, montañas. Pero el Espíritu Santo nos está diciendo que el don de profecía es el más importante. Pablo dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Lo leímos en 1 Corintios 14:5, que dice, pero porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que la profecía, de acuerdo a la Escritura, es mayor que las lenguas, al no ser que las interprete.
Pablo nos está diciendo que las lenguas con interpretación son el equivalente de la profecía. De hecho, las lenguas con interpretación es profecía, porque la profecía es una expresión inspirada. Muchos preguntan, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía es una expresión, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar. Y yo voy a estar repitiendo muchos estas tres palabras durante este estudio para que la gente entienda lo que es el don de profecía. El don de profecía es diferente al ministerio de profeta. No vaya a ser de que alguien en la iglesia tenga el don de profecía y ya piense él que es un profeta. Las lenguas son una expresión inspirada en una lengua desconocida. La profecía es una expresión inspirada en una lengua que conocemos. La interpretación de lengua es una expresión inspirada en una lengua conocida por aquello que fue dicho en lenguas. Todo esto son expresiones inspiradas en diferentes formas. Pero en este estudio vamos a lidiar solamente con más profundidad el don de profecía. Y la razón que yo escogí este estudio, la razón de que yo escogí este don especial como medio de estudio, es porque ha sido muy mal entendido, ha sido abusado por la iglesia. El don de profecía muy a menudo se confunde con el ministerio profético. Y repito esto porque esto es importante que lo aprendamos. El don de profecía se confunde muchas veces con el oficio profético. Existe el ministerio del profeta, pero no todo el que profetiza es un profeta. Usted puede profetizar, pero operar en este don no significa que usted ya es un profeta. Dar una profecía no le califica para el ministerio de profeta, pero todo profeta posee este don de profecía. Esto tenemos que tenerlo claro. Un profeta tiene este don de profecía en operación, pero también tendrá los dones de revelación. Para que una persona sea considerada un profeta, se debe tener o se deben manifestar al menos dos de los dones de revelación, como lo es palabra de sabiduría, palabra de ciencia o discernimientos de espíritu, más la profecía. Quizás no los tenga todos, pero quizás tenga 2 o 3 dones de revelación. En muchas ocasiones he visto cómo abusan de un don divino desordenadamente, carnalmente e irresponsablemente. Como por ejemplo, el ministro dice desde el púlpito: profetízale a tu hermano. Entonces le empieza a repetir unas cuantas cosas. Y entonces la congregación
empiezan a hablar todos a la misma vez, diciendo palabras que nadie las oye, porque hay un gallinero ahí hablando que nadie entiende lo que está diciendo el otro, porque todos están hablando a la misma vez. Además de eso, una profecía inspirada no son los buenos deseos de tu hermano, ni del ministro sobre tu vida, ni sobre la vida de ninguno en la congregación. La mayoría de las profecías que se dan en estas congregaciones solo son profecías de la mente, no son inspiraciones del Espíritu Santo. Una profecía de la mente es cuando una persona dice que está recibiendo un mensaje de Dios, pero en realidad el mensaje proviene de su propio razonamiento, imaginación y deseos personales. No es una revelación genuina del Espíritu Santo, sino algo que surge de la propia mente del individuo, y entonces piensan que declarar cosas buenas sobre una persona, piensan que eso es una profecía inspirada por el Espíritu Santo. Pero no. Cosas buenas dicen los hombres todos los días sobre otras personas y sobre sus hijos y sobre su familia, y apóstoles sobre sus congregaciones. Pero eso no significa que son palabras inspiradas por el Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Yo recuerdo en una ocasión un pastor vino a predicar a nuestra congregación. Él dijo: Dios me acaba de decir que el que dé $1,000 hoy, el mes que viene se multiplicará por 100 veces y Dios le dará la sabiduría de Salomón. Este hombre es atrevido, pero es un falso mensaje. Nunca se cumplió lo que dijo, y su defensa fue, la gente no tiene fe. El problema no es la gente, sino este hombre que es un impostor, un falso ministro, un falso apóstol. Yo nunca me atrevería a decir Dios me dijo si realmente no he oído la voz de Dios. Dios me libre que yo diga Dios me dijo, Dios me habló, si realmente Dios no me ha hablado. Si me viene un pensamiento bueno a mi mente, si me vienen ideas frescas y buenas a mi mente, yo no voy a decir que es Dios hablándome y dirigiendo si yo no tengo la confirmación de arriba. Alabado sea el nombre de Jesús. Miren, yo en una ocasión sí estoy seguro que Dios me habló. Yo iba por el expressway, iba hacia mi trabajo a las 7 de la mañana, allá en Miami Beach, un sábado en la mañana, no había nadie en la carretera, iba yo solo subiendo el puente con una camioneta que tengo, y vi un vagabundo con una bolsa caminando y subiendo el expressway, y dije, Dios, bendícelo. Y de repente una voz audible en mi interior que me dijo, bendícelo tú. Yo estoy seguro que en ese momento Dios me habló, porque fue una voz audible de momento que me sorprendió. No me pidas que lo bendiga yo, bendícelo tú. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la capacidad como hijos de Dios para bendecir este mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces le queremos dar toda la carga a Dios. Queremos que Dios haga todas las cosas. Cuando Dios nos bendice a nosotros, para que nosotros podamos bendecir a otros. Alabado sea su nombre. Aleluya.
entienden, mis queridos hermanos, el puesto de un profeta es un don ministerial, es un llamado. No todos tienen el mismo llamado y ministerio. Nosotros acabamos de leer, y lo voy a repetir, vamos a la Biblia, Primera de Corintios 12, 28, porque no estoy seguro que le haya leído esto. Dice, a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién es el que pone en la iglesia? Dios. Primeramente, apóstoles. Lo segundo, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Y después, en Efesios capítulo 11, allí Pablo nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, yo voy a hacer la misma pregunta que hizo Pablo, porque ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 29, Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Ahí hay 1, 2, 3, 4 preguntas que hace el apóstol Pablo. Entonces yo les voy a hacer a ustedes la misma pregunta que hizo el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? Por supuesto, la respuesta es no. No todos tienen el mismo llamado. No todos pueden ocupar el puesto de un apóstol. Pero parece que en este último siglo Dios, el Espíritu Santo, se equivocó dando solo puestos apostólicos, ya que todos los que habían sido elegidos, pastores, maestros, evangelistas, profetas y maestros, empezaron a llamarse apóstoles, ya no estaban conforme con su llamado de apóstol o de maestro o de evangelista. Ahora querían ser llamados apóstoles. Y por supuesto que Dios, el Espíritu Santo, no se equivoca. Se equivocan los hombres que desean títulos, posiciones y autoridad, pero no Dios. Entonces Pablo pregunta una vez más, ¿son todos profetas? Y yo digo no. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos pastores y evangelistas? Por supuesto que no. Todos los creyentes podemos ser testigos de Jesucristo, podemos evangelizar y enseñar en cierto sentido y dar testimonio de Jesucristo. Pero todos no somos llamados al ministerio de alguno de estos 5 dones ministeriales. El don profético es diferente al don de un profeta. Pablo exhortó a la iglesia de Corintio a que desearan el don de profecía, pero tener el don de profecía no te hace un profeta. Primera de Corintios 14:1 dice, y lo volvemos a leer, seguid el amor y desead los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis.
Pablo ya le había dicho a la iglesia en Corintios capítulo 12 que Dios ha puesto en la iglesia diferentes ministerios. Pablo no está diciendo que todos deben procurar el ministerio de profeta, sino que Pablo le está diciendo que todos pueden profetizar sin ser llamados al ministerio de profeta. Y en el libro de Hechos capítulo 21, Lucas registra que Pablo y sus compañeros fueron a Cesarea y entraron en la casa de Felipe el evangelista. Felipe era uno de los 6 que fueron escogidos en el capítulo 6 de Hechos. Y entonces la escritura dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Y note algo, que la escritura no las llama profetizas, sino que profetizaban. Esto hay que tenerlo, esto es de suma importancia, porque en la iglesia actual le llaman a las hermanas que profetizan profetas o profetizas. Y es un error. Puede que realmente sea un profeta, pero no todos los que tienen el don de profecía son profetas. Hay mucha gente que dice que la mujer no puede predicar. Yo he escuchado mucha gente hablando de esto, pero esto es un error de errores grande. En el Antiguo Testamento, que había más restricción para las mujeres, hubo muchas mujeres que eran profetisas. Y en el Nuevo Testamento muchas mujeres predicaron el Evangelio de Cristo. Y hoy en la actualidad hay muchas mujeres que están predicando y haciendo grandes obras en el Evangelio de Cristo. Dios mismo predijo y prometió que Él mismo derramaría su espíritu sobre las mujeres y que ellas profetizarían. Y profetizar significa hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica la iglesia. Y vemos que el evangelista Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Yo creo que ellas eran evangelistas, al igual que su padre. Muchos condenan a las mujeres predicadoras, pero la Biblia, hermanos, en ningún lugar lo enseña. La gente es lo que malinterpretan los versículos bíblicos donde Pablo habla sobre las mujeres. Pero lo que se condena en la Biblia de las mujeres es el desorden que existía en la iglesia de Corintios cuando se reunían. En ese tiempo las mujeres tenían la costumbre de los hombres sentarse en un lado y las mujeres en el otro. Y entonces las mujeres a veces cuando no entendían algo le decían a Mario, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que significa? Y Pablo le dijo, no hablen en la iglesia. Cuando lleguen a sus casas, pregúntenles a sus maridos. Porque hablaban en voz alta, preguntándole a los esposos, y entonces eso era un desorden ahí, había mucha desorganización en cuanto a estos asuntos. Así que, hermanos, la Biblia registra un sinnúmero de mujeres que fueron profetisas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 1, Raquel en Génesis, María, la hermana de Moisés en Éxodo, dice la Biblia que era una profetisa, Débora en Jueces, Hulda en Segunda de Reyes, Noadías en Nehemías, la esposa de Isaías era profetisa, Elizabeth en Lucas,
María, madre de Jesús, también fue una profetisa. Cuando emocionada empezó a alabar a Dios dando profecías. Ana en Lucas, Jezabel, una falsa profetisa. Y estas 4 hijas de Felipe, el evangelista, también profetizaban. Yo recuerdo que cuando Agabo, el profeta, vino a ver a Pablo allá en Hechos capítulo 21, tomó el cinto de Pablo, se amarró sus pies y dijo, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo. ¿Ven? Así habla el profeta. Así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en las manos de los gentiles. Profeta le dijo, le dio la información. Ahora dependía de Pablo de tomar su decisión, ir o no ir. Y esta escritura, hermano, es de suma importancia para aprender la diferencia de un profeta a una persona que profetiza. Una cosa es ser profeta, otra es profetizar. Si Dios llama a alguien al ministerio de profeta o a cualquier otro ministerio, Dios lo va a equipar con el Espíritu y con los dones necesarios para ocupar ese ministerio. Y el cuerpo de Jesucristo sabrá que usted ha sido llamado y equipado. Y Dios le dará los dones que usted necesita para funcionar en el ministerio que Dios le ha dado. Para ser de beneficio al cuerpo de Jesucristo y también a todos los hombres alrededor del mundo. Ahora escuche bien esto, lo que les voy a decir. Porque hay mucha gente frustrada en las iglesias. Ellos saben que tienen dones, saben que tienen ministerios, saben que han sido llamados. Yo estuve un tiempo así también y nadie me reconoce, nadie me llama, nadie se da de cuenta, no me paran bola. Pero yo les digo algo. Escuche esto. Usted no depende de la decisión de un hombre, sino de arriba. Si otros en el cuerpo de Cristo no reconocen que usted ha sido llamado y equipado con estos dones, no se incomode, no se ofenda por ello. Simplemente humíllese y tome su lugar humilde. Y si el Señor desea exaltarlo, Él lo hará por encima de toda oposición. Entonces usted tendrá el elogio de Dios y del hombre. ¿Entienden, mis queridos hermanos y amigos? Es así de simple. Es así de simple. Miren, esto es importante explicarlo. Porque muchos se quieren ellos mismos poner en posiciones de autoridad y en ministerios que el cuerpo de Cristo no reconoce y entonces crean mucha división y confusión. Cuando es Dios quien lo hace, será de mucha bendición para el cuerpo de Jesucristo. Nunca se exalte a usted mismo, deja a Dios que lo haga por usted. Muchos en su desesperación meten la carne y se empujan a ministerios, dones y manifestaciones porque no creen que Dios lo puede hacer. Involucran la carne, los razonamientos humanos y la ambición por los títulos. Ellos no creen que Dios los puede sacar del anonimato y empezar a usarlos poderosamente para su gloria y su honra.
Alabado sea el nombre de Jesús. Yo en una ocasión escuché a un ministro decir que Dios en muchas ocasiones te pone como en un estante, ahí, te almacena ahí y ahí te deja. Y pasan los años y nada sucede, pero es Dios quien está trabajando en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Y de momento te saca del estante y empieza a usarte poderosamente. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Dios lo quiere, nadie lo puede parar. Alabado sea Jesús. Eso es una realidad. Entonces muchos meten la carne, cometen errores, quieren manifestar ellos mismos las cosas, no dejan que Dios lo manifieste a través de su vida. Y el apóstol Pedro dijo algo poderoso sobre esto. Él dijo allá en Pedro, dijo, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fue a su debido tiempo. Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es la ruta para las bendiciones. No se preocupe, ni se ofenda, ni trate de forzar las bendiciones sobre su vida. Cuando Dios quiere, nadie lo podrá frenar. Fíjense en las palabras que dice, que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Nada puede contra su poderosa mano. ¡Nada! Y allá en Romanos capítulo 9, versículo 19 dice, ¿quién puede oponerse a su voluntad? ¡Nada! Nadie puede oponerse a su voluntad. Cuando Él quiere, el burro habla. Y cuando Él decide un ministerio, lo pone en la iglesia. Y cuando da un don, el Espíritu Santo lo manifiesta. Porque Él es todopoderoso. ¿Puede usted entender estas cosas, mis queridos hermanos? Y allá el profeta Amos dijo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? ¿Entienden? Es muy fácil decir yo soy un profeta. Es fácil imitar el ministerio de otros. Pero es totalmente diferente ser equipado y llamado por Dios al ministerio. Yo recuerdo hace unos años cuando el ministerio de Benny Hinn estaba en la cima de la fama, que muchos pastores, evangelistas y otros ministerios adoptaron el estilo de Benny Hinn. Vestían como él, hablaban como él, soplaban como él, tumbaban a la gente como él y predicaban los mensajes de él. Cuando una persona es llamada por Dios al ministerio, se ve y se siente algo real, genuino, único, especial. Si una persona no es llamada, es un imitador. Esa persona sonará falsa, vacía, sin fuerza, sin poder, sin gracia. Será solo un imitador. Un ministro no tiene que imitar a nadie. Usted funcione con los dones que Dios le ha dado. Aquellos que no han sido llamados e imitan ministerios se ven y se sienten desagradables y causan confusión y divisiones en el cuerpo de Jesucristo. El pastor René Betancourt, en muchas de sus predicaciones, él decía una frase que dice, no mueras como una copia,
sé original. Y esto es una realidad. La copia no dura mucho. Pronto se descubre que es falso. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que yo estoy edificando, exhortando y consolando a la iglesia con estos mensajes. Les estoy enseñando la palabra de Dios. Alabado sea Jesús. En una ocasión yo soñé todo esto que yo les estoy enseñando. En el sueño yo estaba predicando y decía: muchos simplemente son imitadores, no son genuinos, son una copia de lo genuino. Las manifestaciones no son del espíritu, sino de la carne. Es por eso por lo que muchos en la iglesia confunden el don de profecía con la predicción. Muchos creen que la profecía significa algo que va a suceder en el futuro. Pero el don de profecía no significa predicción, sino que el don de profecía significa lo que dice la Escritura, lo que enseñó Pablo, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1, edificación, 2, exhortación y 3, consolación. Eso es lo que hace el don de profecía. ¿Entienden? Aquí en este versículo no está en esta frase que yo repetí, que es un versículo bíblico, que el don de profecía es para edificación, exhortación y consolación. Aquí en este no está incluida la palabra predicción, sino edificación, exhortación y consolación. Quizá alguien pregunte y diga: ¿no predijo el profeta a Agabo lo que le sucedería a Pablo? Por supuesto que sí, pero Agabo era un profeta y los profetas predicen el futuro. Agabo no estaba operando en el don de profecía, sino en el don de profeta. Por supuesto que el profeta puede operar en el don de profecía. Agabo simplemente estaba diciendo lo que el Espíritu Santo le había dicho de Pablo. Porque él dijo: así dice el Espíritu Santo, lo que sucederá con el dueño de este cinto. El don de profecía también se confunde con la predicción. Muchos maestros bautistas, no la predicción, la predicación. Ahí, eso es lo que quise decir. El don de profecía se confunde mucho con la predicación. Y por supuesto que en la predicación puede haber profecía. Por supuesto. Yo mismo he experimentado cuando he estado predicando que se ha manifestado el don de profecía. Lo he experimentado, es algo inspirado, una palabra inspirada que viene directamente de arriba. Muchos maestros bautistas enseñan que la predicación es la profecía, pero no. En la predicación puede que haya una profecía, pero no es el don de profecía. Y yo les voy a poner ejemplos de las Escrituras para que usted aprenda a hacer la diferencia, para que vean que el don de profecía no es predicación, aunque en la predicación se puede manifestar el don de profecía. Yo les voy a explicar por las Escrituras y les voy a enseñar la diferencia. Ustedes recuerdan, para los que conocen Biblia, que en Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjese que Jesucristo usa una palabra, predicar. La palabra predicar es una palabra diferente de lo que es profecía. Predicar significa
proclamar, anunciar, gritar, contar. Y la palabra griega para profecía viene de dos diferentes palabras griegas. La palabra, de la misma manera, miren, de la misma manera, Pablo no dijo que los hombres serían salvos por las locuras de las profecías. Él dijo que serían salvos por la locura de la predicación. Y la palabra griega que se usa para predicación es diferente a la palabra que se usa para profecía. Un predicador tiene que predicar la palabra de Dios. Un predicador, uno que ha sido en ministerio, llamado en ministerio, dijo Pablo allá en Timoteo, que tiene que presentarse a Dios con diligencia, aprobado, como obrero, de que no tiene que de avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un predicador tiene que estudiar, tiene que escudriñar, tiene que buscar a Dios en oración, tiene que buscar el rostro de Dios, tiene que devorar la Biblia, conocer. Ahora bien, la profecía no se estudia, no se aprende, es un don y viene por inspiración del Espíritu Santo para edificación, exhortación y consolación. Pero no la predicación. La predicación hay que estudiar, hay que conocer lo que Dios está diciendo. Y en medio de esas predicaciones, Dios, el Espíritu Santo, puede inspirarte también a dar palabras que tú nunca habías pensado. El Espíritu Santo le dijo, Jesucristo le dijo a Pedro, el Espíritu Santo os dará palabras que deben hablar en el momento indicado y correcto. Entonces, la predicación no es profecía, porque si lo fuera, no tendría que estudiar, porque la profecía es por inspiración, no por estudiar. Usted no aprende de memoria una profecía. La profecía es por inspiración que da el Espíritu Santo. Hay predicadores que van de iglesia en iglesia recitando la misma profecía que se han memorizado a todas las iglesias. Eso no es profecía. Por supuesto que en la predicación puede haber un elemento de profecía cuando el Espíritu Santo inspira al predicador en ciertos asuntos. Porque el predicador dirá cosas que no tenía pensado y hablará cosas que no conocía y le será revelado cosas que no sabía. Es el Espíritu Santo inspirándolo con palabras del cielo, edificando, exhortando y consolando a la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso está todo este estudio, mis queridos hermanos. Yo recuerdo en una ocasión, yo me encontraba predicando. Estaba enseñando sobre el amor. Y ya cuando a mitad del mensaje, llevaba más de media hora predicando y sentí en ese momento, me fue revelado en ese preciso momento que Dios estaba en ese preciso momento liberando a la gente allá en los asientos. El Espíritu, yo lo vi literalmente en mí como Dios estaba liberando a la gente. Fue algo que vi en mi espíritu. Me fue revelado en ese preciso momento. Dios estaba dando palabras de liberación y el Espíritu Santo empezó a liberar los corazones que estaban atados en ciertas áreas de su vida. Yo vi literalmente cómo las personas estaban siendo liberadas por la palabra que salía en ese momento en el mensaje. No lo vi antes, no después, sino en ese preciso momento.
Dios estaba por medio del don de profecía edificando, exhortando y consolando. Al día siguiente me enteré de lo que Dios había hecho en la vida de muchos hermanos por el testimonio de lo que hizo en sus vidas ese día. Y yo le daba la gloria. Dios poderoso es el Señor. Alabado sea su nombre. Como dijo Jesucristo. Alabado sea Jesús. Dios me ha ungido para libertar a los cautivos, a darle palabras de liberación, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Gloria sea Jesús. Entonces, además de esto, también el Espíritu Santo se manifiesta por medio de profecías cuando una persona está dando testimonio de Cristo. En ese momento, la persona recuerda escrituras, dice cosas que no estaban en su mente. Es el espíritu de profecía sobre ellos en cierta medida, para que puedan hablar efectivamente a otras personas. La profecía es una inspiración sobrenatural en una lengua conocida. La persona habla más allá de lo natural, inspirado por el Espíritu Santo. Miren, desde que comencé este estudio, yo tengo en mi mente una frase que se está repitiendo. Yo les estoy predicando, estoy enseñando, pero aquí hay una frase que se está repitiendo, que está allá en Apocalipsis 19:10, que dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús. Esto se refiere al mensaje, enseñanza y obra de Jesucristo. En otras palabras, todo lo que Él dijo, hizo y reveló acerca de Dios y su plan de salvación. Y número 2, es el espíritu de profecía. Y esto es importantísimo. La profecía en la Biblia no solo significa predecir el futuro para los profetas, sino también proclamar la verdad de Dios. Aquí se dice que el centro y la esencia de toda profecía es Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que cualquier verdadera profecía que venga de Dios debe apuntar a Cristo y dar testimonio de Él. Y lo repito porque esto es importante: cualquier profecía verdadera que le digan que viene de Dios debe apuntar a Cristo y dar testimonio de Él. Si no es así, deseche tal profecía. Si no lo empujan a Cristo, si no lo empujan a Dios, si no lo empujan a someterse al sacrificio de la cruz, deseche tal profecía porque no viene de Dios. Aquí en esta profecía, esto lo dijo un ángel que se le apareció a Juan allá en Apocalipsis 19. Él de momento se postra ante un ángel para adorarlo. Pero el ángel le dice que no lo haga porque eres un siervo como Juan y los demás creyentes que tienen el testimonio de Jesús. Y luego este ángel añade: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Él está aquí enfatizando y afirmando que todo mensaje profético genuino debe exaltar a Cristo, no a los ángeles, ni a los santos, ni a los profetas, ni a nadie, sino a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando un profeta le da un mensaje profético que se está exaltando Él,
Alabado sea el nombre de Jesús. No le tema a ese profeta, porque no es profecía que viene de Dios. Toda profecía verdadera debe centrarse en Jesucristo, su obra redentora y la verdad del Evangelio. No se trata solo de predecir el futuro, sino de revelar a Jesús y su plan de salvación. La Biblia entera, incluyendo el Antiguo como el Nuevo Testamento, apuntan a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que toda profecía es para edificarnos en Cristo, para exhortarnos a continuar en Cristo y para consolarnos a mantenernos en Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Animarnos, construirnos, darnos carga como se hace con una batería. Qué poderoso es el Señor. Tengo tanto que predicar, pero ya voy a terminar con esto y en el próximo estudio voy a agregar un poquito más y entonces voy a terminar. Para resumir, este versículo enseña que la verdadera profecía está inspirada por el Espíritu Santo y su propósito final o principal es revelar a Cristo. O sea que cada vez que damos testimonio o predicamos o enseñamos de Jesús, está en cierta medida manifestándose el don de profecía. Así que la esencia de todo don, especialmente el de profecía, es edificar, exhortar y consolar. Todo en nombre de Jesucristo. Y el don de profecía no es lo mismo que un don profético que se manifiesta en el ministerio de un profeta. Importante repasar todo esto. Yo recuerdo en una ocasión, yo iba pasando por el lado de un compañero de trabajo y me dijo, ¿dónde puedo comprar un arma de fuego? Porque voy a matar a todo aquel que ha estado humillándome. Cuando me dijo eso, yo quedé frenado en el tiempo, me paralicé. Pero de momento reaccioné y le dije, amigo, no seas vencido por el mal, vence con el bien el mal. No desgracie tu vida, no seas una persona débil, sé fuerte, ninguno de ellos te puede destruir así. Tienes un futuro por delante, rebélate contra esos pensamientos, sé feliz y haz el bien, aunque te hagan el mal. Mantente fuerte como una roca. Y su respuesta fue, gracias. Me has devuelto la vida, tienes razón, voy a luchar contra todo eso. Aquí el Espíritu Santo me inspiró para no echarle combustible al fuego, sino para apagar el fuego, exhortándolo, edificándolo y consolándolo. Si yo fuera un impío o alguien con pocos sesos, quizás le hubiera dicho, tienes razón, la gente es mala, hay que erradicar a los malos, hay que meterle con toda esta gente que humilla a los demás. Pero no, le di un consejo que lo libró de desgraciar su vida y la vida de los demás. Hoy día esta persona no trabaja con nosotros, de vez en cuando nos visita y es un hombre alegre, con un porvenir por delante, vive feliz, está contento en su trabajo, ha madurado. Así que hoy los dejo con este estudio. Espero que hayan sido edificados, exhortados y consolados.
Y en el próximo estudio voy a hablar más profundamente sobre la profecía y le voy a titular ¿cuál es el propósito de la profecía? Aunque ya les he enseñado, pero voy a profundizar más porque aquí hay mucho más que aprender. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.